Seguimos en Aló, buenas noches. Estamos intentando establecer contactos con diversos estados del país porque la semana ha comenzado con protestas en prácticamente todas las entidades. En el estado Táchira, por falta de gas, por falta de servicio eléctrico, en el estado Zulia, en el estado Barinas, donde el diputado Freddy Superlano denunciaba la muerte de 5 niños en un solo día en el hospital de ese país. También estamos intentando establecer contacto con él para que nos narre la situación dramática que se vive en Venezuela. Vamos a pedirle a nuestro equipo de producción precisamente que nos ponga al aire el último tuit del diputado Superlano, donde hacía un resumen de lo que está ocurriendo en Barinas. Y cuando hablamos de Barinas, es importante recordar que es el estado donde nació el jefe de la revolución, el padre del movimiento Quinta República, del socialismo del siglo XXI, sí, ese mismo, Hugo Chávez. Pues bien, en Barinas, de donde son los Chávez, no hay absolutamente nada y la gente está obstinada, está harta. Hay protestas de todo tipo. También leíamos en la prensa nacional que cerca del 40% del personal docente de Venezuela ha desertado. Es decir, que tampoco hay maestros, tampoco hay quienes formen a las generaciones futuras en Venezuela. Todo el mundo ha optado por irse, con todo y que Nicolás Maduro, de la forma más vulgar y descarada, como dice la canción de Rubén Blades, asegura que no hay diáspora, que es mentira y que todo obedece a un montaje mediático para intervenir la revolución. Lo cierto es que el diputado Superlano afirmaba que aún queda por confirmar si fallecieron adultos en este hospital de Barinas. Ahí tenemos su último trino. Barinas inicia la semana en caos. A esta hora se reportan distintos lugares de la ciudad en colapso. Nuestros ciudadanos protestan por la falta de gas, electricidad y agua. La Barinas Potencia solo fue una burla más, el pueblo se cansó. Feliz lunes, Venezuela, y allí tienen abajo en las fotografías las diferentes imágenes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y precisamente para que me ayude en el análisis de lo que son estas protestas a nivel nacional en Venezuela, tenemos en la línea telefónica a un querido amigo y muy entrañable colega, el famoso Triple P, Pedro Pablo Peñalosa. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Un placer escucharte. Un placer para mí, hermano. Pedro, hagamos el balance de lo que está ocurriendo ya día tras día en el país, pero que especialmente se hizo visible en este comienzo de semana, primer lunes del mes de noviembre, y el país con protestas pequeñas, pero multiplicadas en todos los estados. Sí, yo creo que aquí lo que estamos viviendo es el colapso, ¿no? El colapso del país, y vemos ya entonces que las protestas se refieren a una cantidad de temas que van desde los servicios públicos hasta el tema económico y sobre todo una protesta que se ve digamos, o que surge en distintos frentes, ¿no? Porque precisamente en las últimas medidas económicas que anunció el presidente o que ha terminado aplicando el presidente Maduro, pues destruyeron todos los contratos colectivos y una cantidad, digamos, de las escalas salariales, y entonces vemos ya protestas incluso de trabajadores de entes públicos también reclamando, por ejemplo, han sido muy visibles la Cancillería, pero también otros organismos públicos que se suman a estas protestas. Y lo que te digo es que no hay, como no ha quedado hueso sano en el país, en realidad siempre hay un motivo para protestar. Entonces, en el Internet, por supuesto, azotado hasta por el tema del combustible, que también se llama Caracas, pero se siente con mucha más fuerza en el interior del país. Bueno, hay demasiados motivos para protestar y para reclamar, y se expresa todos los días en las calles de Venezuela. Pedro, ¿qué hace falta para que ocurra lo que muchos expertos han venido analizando, y es que precisamente la explosión interna, un eventual estallido, que condiciones sobran en el país, es lo que terminaría con el régimen de Maduro? ¿Realmente qué pasa con el ciudadano, o es que no hay una organización sistemática de estas protestas? ¿Tú cómo lo analizas? Obviamente en un país en un régimen que aterroriza a sus ciudadanos y donde la gente está absolutamente consciente
de que no hay escrúpulos a la hora de tomar cualquier medida con tal de mantener el control interno? Bueno, el primer punto es el que señala, ¿no? Obviamente el gobierno tiene una capacidad para reprimir, para hostigar, para perseguir a aquel que reclama, que realmente hace que esas protestas difícilmente puedan trascender. Sí se expresan, como te digo, y son algo ya cotidiano, pero el gobierno tiene la capacidad de intervenir y de actuar para evitar que ello digamos, explote, ¿no? Y trascienda, vaya más allá del reclamo concreto que se ve en algunas zonas por diversos motivos, como te señalaba. También hay un tema, creo yo, de una falta de organización. Son protestas que surgen de manera aislada, que no tienen una coordinación, es decir, de repente hay gente que está reclamando en una localidad y más allá hay otra, pero entre esas dos protestas no hay ningún tipo de comunicación. Y también se ve eso expresado en la protesta laboral. Si bien hay un esfuerzo de sindicatos, de gremios, para ir articulando ese tipo de reclamos, bueno, todavía no había una organización tan precisa, tan clara, para darle más fuelle a ese tipo de protestas. Yo creo que son una cantidad de elementos que intervienen y que hacen que sí, hay un reclamo, hay una protesta, hay un descontento, pero que aquello, digamos, no tenga la fuerza suficiente como para alterar el escenario político. Súmale a eso que donde se pudiera expresar ese descontento, en teoría sin exponerse a mayores riesgos, que sea una elección transparente, justa, equilibrada, pues esa puerta ha sido cerrada por el gobierno, que tampoco tiene ese espacio para expresar ese malestar como ocurría en cualquier democracia. Pero ahora, Pedro, ¿dónde reside la esperanza del venezolano? Porque sin lugar a dudas, para la subsistencia cotidiana, en un clima de crisis, de desasosiego, de absoluto desabastecimiento, y donde todo empeora a medida que pasan las horas, tiene que haber algún tipo de asidero para el ciudadano, para mantener como que la marcha cotidiana. ¿Dónde crees tú que está la esperanza o la lucecita de la cual agarrarse? Bueno, David, yo creo que más que esperanza, necesidad de la gente de seguir adelante, ¿no? Es la necesidad que tienes tú de buscar soluciones para los problemas de tu familia, de tu entorno más cercano. También eso influye. Esto tiene relación con lo que veníamos hablando. La gente está preocupada por su día a día. Hay que pedirle que se preocupe, que atienda temas de mayor envergadura, de mayor relevancia, que complique a todos como sociedad. Es difícil, porque la gente está preocupada es por sobrevivir, por el día a día. Entonces yo no sé si decir esperanza, porque yo creo que más bien ahorita hay un proceso de mucha frustración, de decepción, de movilización, sino que más bien de necesidad, de que la gente tiene que seguir adelante, porque nosotros, bueno, digamos, entregarte, y lo que te digo, es la necesidad de tú responder a tu familia, a las necesidades más básicas, pero no te permitaba y tener relación con lo que veníamos conversando, de que bueno, es difícil que eso trascienda, que tenga una organización, que la gente se preocupe por cosas que vayan más allá, cuando estás preocupado de tu día a día, de sobrevivir, básicamente es lo que está planteando acá, que eso también influye y eso también hace que la gente se desmovilice y cada quien se refugie en su espacio para tratar de que, bueno, esto no lo devore, ¿no? Y poder seguir adelante. No hay un escenario para el más mínimo optimismo, Pedro. Yo creo que es difícil ahorita hablar de optimismo, ¿no? Yo creo que en líneas generales yo no sé siempre revisar las cosas de la manera más equilibrada y fría posible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que te decía, optimismo tienes tú, por ejemplo, cuando tienes en el escenario algún tipo de salida medianamente despejada. En el caso de Venezuela, sí, tenemos una crisis económica que profundiza todos los días, que empeora todos los días, que golpea a la gente con mucha fuerza, no tiene una respuesta política para hacer frente o que te abra el camino hacia un cambio. Que yo ahorita, si lo vemos en frío, más allá de los discursos, digamos, de políticos que pueden existir o de un poco hasta de autoayuda, te diría yo, si lo ves en frío, en realidad ahorita no se ve una salida a la crisis venezolana y además lo que te digo, el tema económico golpea con mucho fuerza y eso también hace que la gente bueno, se preocupa por sobrevivir, o sea, más que pensar en un cambio, una transformación, pero y ahí tú lo ves reflejado en la cantidad de gente que está yendo de Venezuela, que está huyendo de Venezuela de la manera, bueno, como sea, está caminando, ¿no? Y es un reflejo de que la gente no está viendo entonces una salida, una luz al final del túnel, al contrario, y por eso se cae en esta situación de decepción y de frustración. ¿Cómo analizas tú aquellos que afirman o que hablan de un Maduro debilitado, de un régimen fracturado, de disputas internas
entre Diosdado y el propio Maduro que estarían generando una ruptura dentro de las filas del chavismo. ¿Es creíble esta tesis? ¿Forma parte de un análisis sin asidero? No, fíjate, el tema es que yo creo que hasta el momento hay que destacar que el chavismo ha sabido, digamos, mantenerse cohesionado más allá de las discrepancias que puedan existir, de las diferencias que pueda haber, obviamente. Hay diferentes liderazgos, corrientes, hay tensiones internas, pero también hay que decirlo que hasta el día de hoy eso no se ha expresado con una fuerza tal que ponga en riesgo la continuidad del gobierno. Eso hay que decirlo, más allá, bueno, tiene episodios ahorita que se ha generado todo tipo de especulaciones y comentarios como la salida del general en jefe José López de la jefatura del SEBIN, lo que eso puede significar, y hemos visto algunas críticas de Elías Agua sobre el rumbo del gobierno. Es decir, sí puede haber algunas críticas y sí puede haber, pero bueno, también es imposible pensar que todos van a estar, digamos, piensan lo mismo, están alineados en el mismo sentido. Obviamente hay discrepancias, pero hasta este momento, hasta ahora que estamos hablando tú y yo, eso no ha puesto en riesgo la continuidad del gobierno, o sea, o de la presidencia de la República. Pero creo que eso también hay que destacarlo, diferencias obviamente va a haber, pero este grupo que está en el poder hasta este momento ha podido pasar por encima de esas diferencias que son naturales, pero que hasta este momento no ha puesto en peligro su permanencia en Miraflores. ¿Dónde podría estar la ruptura, Pedro? Si te pidiera que hiciéramos ejercicio de una bola de cristal, que todos quisiéramos tener eventualmente una, pero tú que estás allá adentro y que siempre has tenido el análisis y el olfato periodístico, ¿dónde podría estar? ¿O en este momento no se vislumbra? No, como te digo, quizá la bola está un poquito empañada en este momento, pero yo creo que hay que ver cómo evolucionan los hechos en dos sentidos. Uno, la agudización de la crisis económica. Esto obviamente ya, esto no tiene salvación, o sea, digamos, las medidas que aplicó el gobierno no han dado ningún tipo de respuesta a la crisis, al contrario, ha agudizado los problemas económicos. Hay que ver el efecto que eso puede tener dentro del mismo gobierno y bueno, el país obviamente, pero sobre todo dentro del gobierno. Y segundo, en la fecha del 10 de enero, yo creo que aquí va a aumentar seguramente el aislamiento del gobierno, la crítica internacional. Ahora hay que preguntarle a esos países qué pueden llegar a hacer. Es decir, van a aumentar el tema de sanciones, van a aplicar, aquellos que no habían hecho van a aplicar algún tipo de medida contra el gobierno venezolano. O sea, ese tipo de cosas hay que ver cómo evolucionan. Pero creo que esos dos puntos, el tema de la ilegitimidad del gobierno, marcada por el 10 de enero de 2019, donde debería asumir el presidente electo, pero un nuevo periodo de gobierno, y la duración de la crisis económica, del empeoramiento de la crisis económica, bueno, son dos factores que están allí que pesan y hay que ver qué tipo de efectos pueden tener en la política venezolana y sobre todo dentro del gobierno. Mi estimado Triple P, pues ciertamente la fecha del 10 de enero pareciera lo más aterrizado, lo más realista en los días por venir. Te mando un fuerte abrazo, hermano, y gracias por este contacto. No, gracias a ti, un abrazo, que estés muy bien. Igual para ti. Pedro Pablo Peñalosa, periodista venezolano, gran amigo. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y al regreso hablemos de política interna acá en los Estados Unidos. Mañana son las elecciones del midterm y definitivamente hay récords que se están rompiendo y muchos análisis por hacer. Nos acompaña un experto. Enseguida volvemos.